¿Cómo les va? Sigo aquí con mi paisano, él es de Tecamachalco, Puebla, Ignacio Mier, coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Y anoche, gracias Ignacio por... No, hombre, a ti otra vez gracias. Ya me gustó. Anoche quedó planteado lo que consideras, ilógico en resoluciones del Poder Judicial, ilógico en el sentido de que aplica la ley o aplica la justicia. Yo creo que la justicia pues es un concepto muy relativo, en cambio la ley es muy explícita. La ley dice, hasta donde entiendo, casi con pelos y señales, qué hacer en cada caso. Pero la justicia para mucha gente lo justo es, pues por ejemplo, hacer un plantón frente a Palacio Nacional o que le dejen libertad para robarse el combustible en el mundo de los huachicoleros o asaltar trenes. O por cierto, en nuestro estado hay poblados donde la justicia por propia mano ha llevado a linchamientos, inclusive de gente casi siempre, pues que no merecía ningún castigo. Entonces, ¿no aceptas que entre la abstracción justicia y la precisión ley, pues hay que aplicar la ley? Nosotros pretendemos eso, ajustar las leyes para que sean verdaderamente justas y eficaces. Ahora, pero si aceptas que lo que para ti es justo pudiera no serlo para mí. Sí, siempre y cuando en la ley estemos privilegiando tú y yo el interés general. Tú y yo nacimos libres y al ser libres somos iguales y garantizar la igualdad es darle a cada quien lo justo, que no contravenga, digamos, el derecho tuyo y el derecho mío, lo que está en la parte dogmática de la Constitución. Pero hay cosas que son de interés general y es lo que nosotros hemos insistido. Te pongo un ejemplo sencillo que te puso a debate lo legal y lo justo, que fue el 13º transitorio de la reforma a la ley del Poder Judicial. Nosotros considerábamos que ellos mismos, que habían propuesto una reforma a su ley, quien debería de instrumentarla desde la Judicatura Federal era el presidente, que tiene los dos cargos. Es presidente del... Se refiere al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA. Y nosotros pretendemos no ampliarle su periodo como ministro de 15 años. Su periodo... Típico sofisma, ¿eh? No, era que permaneciera otro año como presidente para ejecutar esa reforma que él había propuesto. Con la misma lógica, propongan entonces que Andrés Manuel López Obrador pues se perpetúe o prolongue su mandato. No, son demócratas para efectos de la Corte, pero no para la presidencia. No, somos demócratas para efectos de cuidar y preservar el interés general. Y estábamos debatiendo un tema importantísimo. Fíjense a qué grado llega el estiramiento tan elástico de la ética política. En algunos casos sí se puede prolongar, por ejemplo, la permanencia de un ministro en la presidencia del Poder Judicial. Por un año. ¿Y por qué no prolongar tu permanencia en la legislatura otros 3 años sin pasar por las urnas? No, porque no estábamos pidiendo la ampliación del periodo como ministro, sino para ser el que ejecutara desde su posición eso. Claro, es a debate. Y eso es lo bueno, debate, pero finalmente, Nacho, tienes que aceptar que en el caso concreto de la Suprema Corte de Justicia está no para velar por los intereses ni la justicia de lo que le llaman pueblo, ustedes, sino para velar por el respeto al texto constitucional. ¿Qué piensas del plantón que tiene tu partido ahí frente a la Corte, profiriendo insultos a los ministros, a la presidenta? Esas son conductas sociales que yo no comparto. No compartes. Si no se te ha ocurrido pedirle a la jefa de gobierno que los quite. Yo creo que sería violentar los derechos que tienen de libre manifestación. Déjame decirte algo. Fíjate. Todo el planteamiento que me acabas de hacer sería correcto, impecable.
siempre y cuando se hicieron reformas constitucionales que violentaron todos los procedimientos. Ese criterio que hoy priva, en ese momento fue permisible. Por eso yo creo que hay que ajustar los criterios de interpretación, porque si no... En la interpretación todos podemos o no tener razón. No, pero fíjate, hay cosas que pueden dar giros, cambios, pero en materia de preservar el Estado de Derecho, de garantizar el cumplimiento de lo que está establecido plenamente en la Constitución y en las leyes, que es la chamba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los ministros, han prevalecido criterios que van de bandazos brutales. La reforma en materia energética se hizo sin dictamen, en 40 minutos, en el 2013, una madrugada del 12 de diciembre del 2013. Como ustedes han madrugado con aprobaciones pero eso, y se presentó iniciativas. La controversia constitucional y no prosperó. Se Pero argumentó. Mira, tocas la reforma energética. Acaba de adquirir el Grupo Carso, de mi tocayo y socio minoritario, Carlos Slim, el 49% de una explotación privada de hidrocarburo lograda gracias a esa reforma. ¿Por qué no se manifiestan ustedes en contra de esta actividad si están contra la reforma energética de Peña Nieto? Porque no prosperó la contrarreforma que nosotros hicimos y quedó establecido. Se hizo la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley en materia eléctrica y afortunadamente ahí sí privó otro criterio por parte de los ministros. Es lo que te digo, es de interpretación. Y nosotros en la división de poderes, yo personalmente, y te lo digo con toda honestidad, si ese es el criterio que adoptan, lo vamos a respetar. Pero no podemos quedarnos pasivos. A ver, diputado, ¿aceptas la premisa de que técnica jurídicamente lo que los ministros resuelven es con base en leyes que no fueron hechas por ellos, sino por diputados y senadores a lo largo del régimen constitucional mexicano? Es decir, sea de quien sea la iniciativa, normalmente o buena parte de las iniciativas son del Poder Ejecutivo, pues finalmente se discuten y resuelven en las cámaras de diputados y senadores. Y ahí dice que los ministros tienen las facultades que están ejerciendo, incluida la facultad de respetar, por cierto, los derechos laborales que tanto les reclaman. ¿Qué les importa que ganen más que el presidente? Porque el presidente se puso un tope salarial que qué bueno que no fue de 500 pesos, porque le reventaría la economía a toda la burocracia del país. Le puso originalmente 108,000 pesos y hubo servidores públicos en distintos órganos de gobierno e instituciones autónomas que recurrieron a la protección de la justicia federal para que les respetaran sus derechos. Y se los laborales. concedieron. Por eso está en la ley que no hicieron los ministros. No la hicimos nosotros. Porque ¿Y nosotros, qué les importa a ustedes si ellos ganan más que tú? ¿O que el presidente? Porque fue cuando se convirtió al Estado mexicano en un modelo de negocios. ¿Sí? De verdad. Sí, claro. Y por eso la gente optó. Eso se dice a partir de Fox, ¿verdad? Que Fox no fue presidente sino administrador. No, yo creo que fue todo un concierto mundial de cambios donde había políticas que las dictaba el Consenso de Washington y que fueron dándole certidumbre a la economía para evitar el caos que podía generar un pensamiento distinto. Ahora ya entró el imperialismo yanqui. No, y lo que imperó fue un modelo económico que permeó al mundo. Bueno, uno de los productos de ese modelo económico es el Tratado Económico con Estados Unidos y Canadá, cuyo pionero en México se llama Carlos Salinas de Gortari. Y ahora el cuatroteísmo en el que tú estás inmerso celebra el acuerdo comercial. Porque también no todo es blanco y negro, hay que buscarle los matices. Qué bueno que dices que no es blanco y negro. El país se ha polarizado
entre, digamos, dos tipos de tamales, de chile y de dulce. ¿No crees que la condición humana da para una diversidad de criterios y que la polarización pues no está ayudando en nada a la armonía nacional? Mira, si lo vemos así en corto, parecería que así es. Pero si lo ves en el largo plazo, qué bueno que ya hay. Porque éramos monocromáticos. Era un prisma que todos eran los mismos colores. El pacto por México, el consenso, el acuerdo, las cuotas, los cuates. No te permitían distinguir qué diferencia hay entre el PRD, el PRI y el PAN. ¿Y qué diferencia hay entre Morena y el PRI más memorable de lo negativo? Cuando hay acarreos, cuando hay reparto de tamales, no sé si de chipilín o de qué, y hay lana. Ve a tu camarada, el gobernador de Veracruz, que vino a mentar madres a la Suprema Corte, con empleados estatales y municipales, Nacho. Yo creo que quienes se excedan en eso, en este rompimiento, digamos, de esquemas de los cuales veníamos, monocromáticos, se deben de estar ventilando. Mira, es un cambio de mentalidad. Es cambio de mentalidad. Lo cual se puede llevar generaciones. ¿Lo aceptas? Sí, lo acepto. Bueno, lo acepto. De verdad. Vean a un Ignacio Mier que no es el que de pronto se percibe, no parece ser fundamentalista ni extremista, es un político de muchos años que tiene la tarea de sacar adelante cuanta iniciativa proponga el presidente López Obrador, y adicionalmente pues tiene un problema familiar, tiene que ganarle a su primo, aquí no sé si la sangre llama, a Alejandro Armenta, ¿no? El senador. Sí. La postulación por la gubernatura de Puebla. ¿Quién de los dos irá? Yo. ¿Gana o pierde Delfina Gómez? Gana. Por más de 10 puntos. ¿Y en el 24 gana o pierde Morena la Ciudad de México? Gana la Ciudad de México, Morena. Son unos ganones, van por todo. Gracias. Vamos por la continuidad de la Cuarta Transformación y crear una nueva conciencia. Uy, eso decía el Che Guevara, la creación de un nuevo hombre. Que nunca y la se educación dio, es no eso. se dio en Cuba. Ignacio Mier, muchas gracias por esta plática, paisano. gracias a ustedes y buenas noches.